Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Nos acompaña hoy también Silvia Mayer, nuestra experta en Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. ¿Cómo está, Silvia? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Muy contenta de seguir con esta serie que vamos a llevar a cabo en la Cuaresma, que ya empieza el miércoles de cenizas esta semana, ¿no? Me gustaría dedicar el programa a un sacerdote que se llama Serafín Mekelenko. Es un sacerdote mariano de la Inmaculada Concepción que trabajó con Juan Pablo II para la coronación de Santa Faustina y que es uno de los fundadores de la escuela donde me gradué yo, el Instituto de Juan Pablo II de Divina Misericordia. Falleció el 11 de febrero, que fue el día de la Virgen de la Virgen de Lourdes, donde dijo ella que era la Inmaculada Concepción y siempre le tuvo él mucha devoción, y de esa orden viene él, y ese día falleció. Entonces quiero dedicarle el programa a él. Era un santo, estamos seguros que está ahorita ya con Diosito y la Virgen. Bueno, pues qué mejor día para morir que el día de la Virgen. Pues pedimos a este sacerdote que se acuerde de nosotros, que se acuerde de nosotros. Bueno, el último programa nos hablaste de la misión de Santa Faustina Kowalska, que era la preparación, ayudarnos a prepararnos para la segunda venida. Hoy de lo que nos quieres hablar es de los fundamentos de la devoción de la Divina Misericordia, ¿es así? Así es, vamos a hablar un resumen de los fundamentos, vamos a hablar de las controversias, qué es lo que creen ciertos grupos que es la devoción, que no es, cómo defender ciertos puntos, y también voy a incorporar un poco de lectura del Padre Gobi. Sé que en este canal también hacen cenáculo del Padre Gobi, y el Padre Gobi, la Virgen de Fátima, le dio muchos recados y también tiene que ver con la Divina Misericordia, por eso voy a hacer ese repaso también. Estupendo, muy interesante, se presenta muy interesante el programa. Entonces, ¿qué te parece si empezamos recordando un poco lo que fue el último programa, un pequeño resumen? Muy bien, por favor ayúdame a leer desde el diario el 429. Mayo de 1935, en un momento, cuando me di cuenta de los grandes designios de Dios respecto a mí, me asusté de su grandeza y me sentí completamente incapaz de cumplirlos. Oí en el alma estas palabras, explícitas y fuertes. Prepararás al mundo para mi última venida. Estas palabras me conmovieron profundamente y aunque fingía como si no las hubiera oído, no obstante las comprendí bien y no tenía duda alguna al respecto. Así es. Y síguele por favor con 11:46. Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi misericordia. Escribe. Antes de venir como juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no quiera pasar por la puerta de mi misericordia, tiene que pasar por la puerta de mi justicia. Así es. Ahora voy a hacer aquí algo interesante. Voy a leer el mensaje de la Virgen a Santa Faustina y voy a seguir con lo del Padre Gobi. Un 25 de marzo, dice Faustina, durante la meditación matutina vi a la Santísima Virgen que me dijo: yo di al mundo tu Salvador, y tú hablarás del mundo de su gran misericordia y prepararás para su segunda venida. Él vendrá no como Salvador misericordioso, sino como un juez justo. Oh, qué terrible es ese día. Establecido está ya ese día de justicia, el día de ira divina. No tengas miedo de nada, permanece fiel hasta el fin. Yo te acompaño con mis sentimientos. Es lo que le dijo la Virgen a Santa Faustina. Ahora voy a leer aquí el Padre Gobi en un viaje a Milán el 19 de enero de 1996. Dice: una obra de amor, mi misericordia, es la obra de misericordia, porque el amor misericordioso de Jesús quiere manifestar a ustedes por medios de los maternos de la Inmaculada Concepción. A mí me ha confiado Jesús la tarea de ir a buscar a sus hijos errantes, de llevar a los pecadores por el camino de la justicia, los que están lejos por el camino del regreso al Señor, los enfermos en el camino de la sanación, el desesperado junto a la confianza, los oprimidos por el camino de alivio, el perdido junto con la salvación. Soy la madre del amor y la misericordia. En el momento en que el mundo sea liberado del maligno y la tierra purificada por la dolorosa prueba que viene,
Mi Inmaculado Corazón será el lugar donde todos será cumplido el mayor prodigio de la divina misericordia. Así el Espíritu Santo derramará sobre el mundo su segundo Pentecostés, la gracia y el fuego para preparar a la Iglesia y a la humanidad para la segunda venida de mi Hijo. Es el esplendor de su gloria divina, para hacer nuevas todas las cosas. Ahí estamos viendo ya, como está hablando la Virgen, en muchos lugares del libro habla ya de la divina misericordia, pero este me llamó mucho la atención. Pero dime qué fecha es, por favor. Viene siendo enero 19, pero es en el libro, es en el suplemento este. Ah, vale. Sí, este no lo tienes tú. Vale, es que no es... Vale. Ok. Y o sea que después de que el Padre Pío publicaron el libro de él, de todas las locuciones, lo que pasó fue que siguió teniendo locuciones, entonces tuvieron que hacer un suplemento, un libro chico, y ahí hay más, de ahí saqué esta que acabo de leer. Ya. Vale. Entonces, Padre Pío has dicho, no, el Padre Gobi, has dicho el Padre Pío, el Padre Gobi, Stefano Gobi. Bien, es que es una traducción un poco rara, ¿no? Costaba trabajo un poco entenderla, debe estar hecha con el ordenador, y entonces se entiende regular. Me habría gustado, pero bueno, yo sé que cada uno que le entienda lo que pueda y listo. Vamos a seguir entonces. Entonces vamos a seguir con la segunda histeria más grande nunca contada. La vez pasada les hablé del libro del Padre Gately, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Lo que dice él de la segunda venida. Entonces él también habla mucho de la segunda venida. Entonces vamos a empezar la historia esta con Caro Wojtyła. Caro Wojtyła, quien fue ordenado sacerdote en 1946, ya había fallecido Santa Faustina, pero ella había hecho varios viajes a la capilla de ella, ¿no? Incluso han de haber estado en las mismas misas, nomás que nunca se dieron cuenta. En 1958, a la edad de 38 años, lo hicieron obispo, que fue el Caro Wojtyła, el obispo más joven que tuvo Polonia. Entonces les doy las fechas para que vean qué tan pronto lo estuvo moviendo Dios, porque lo necesitaba él a cierto momento en el Vaticano, ¿no? En 1964 se convirtió en arzobispo de Cracovia. 3 años después, el 26 de junio del 67, el Papa Pablo VI lo ascendió de cardenal, colocándole el solideo rojo en la cabeza de Caro Wojtyła, que lo hizo cardenal Caro Wojtyła. Ahí se va a ver, fue pasando de un puesto a otro cada 3 y 4 años, que pues es algo muy raro, pero se ve la mano de Dios, ¿no? Un 20 de septiembre de 1967, su eminencia Caro Cardenal Wojtyła firma documentos para la beatificación de Sor Faustina al final del proceso informativo diocesano. ¿Qué año repite, por favor? 1967. En el 67, ya empieza con el tema de buscando el proceso de canonización de Santa Faustina, en el 67. Ajá. Vale. Entonces, se está viendo aquí, si se acuerdan, en agosto 26, 1978, entró como papa el cardenal Albino Luciani, ¿no? Que fue Juan Pablo I, que no duró nada más 33 días de papa. Se murió el 28 de septiembre del 78. Pasando este papa, tienen otra elección donde Caro Cardenal Wojtyła fue elegido papa y cogió el nombre de Juan Pablo II, un 16 de octubre de 1978. Entonces ya es papa aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora las controversias, qué fue lo que veía Caro Wojtyła primero entre todos los puestos que tenía en la iglesia, y vamos a ver las controversias y por qué pasaron, ¿no? Dice la gente, no puede ser que hayan condenado el diario de ella. Pues desgraciadamente así fue. En la década de 1950 se prohibió la devoción de la Divina Misericordia. El diario de Sor Faustina fue uno de los 100 libros que colocaron en los libros prohibidos, ¿no? Entonces eso sí es cierto. Sí. Sor Faustina siguió ella escribiendo su diario y a la obediencia de su madre superiora, ¿no? Al principio, Faustina escribía en hojas sueltas en un cuaderno que le compró su superiora,
pero entonces le empezó a comprar diferentes cuadernos para que llevara mejor notas, y tenía ella la dirección de Michael Shapolsky, que fue su guía espiritual, y ahorita por cierto es beato. Entonces salió él de viaje, se fue a la Tierra Santa. Cuando estaba afuera, el demonio se aprovechó y se le apareció a Faustina como si fuera un ángel. Entonces le dijo el ángel que practicara la humildad, que quemara los diarios que eran del demonio y que no los usara, ¿no? Entonces Sor Faustina cayó en la trampa y quemó su diario. Entonces le dijo a la superiora, claro, que estaba muy disgustada, le dijo que debió esperarse que llegara el padre Shapolsky para decirle lo que había pasado. Entonces, sí. En aquella época es que no existía el teléfono como ahora. No, nada. Vamos, entonces, existía, pero no el teléfono móvil, y era mucho más difícil comunicarse, y más estando en Tierra Santa, imagínate. Sí, y entonces no sabía cuándo iba a volver, pero de todas maneras debió esperarse, ¿verdad? Cayó en la trampa, sí. Así es. Entonces, por eso los santos tienen que tener mucho cuidado cuando tienen apariciones, porque así como puede ser el demonio, puede ser realmente, ¿verdad? Un santo o otra persona que se le está apareciendo. Entonces, cuando llegó el padre Shapolsky, le comentó ella lo que pasó. Claro que el padre se disgustó mucho. Entonces, le dio como penitencia volver a escribir todo el diario, pero ya de memoria, ¿no? Entonces, el problema que salió con eso, Arturo, fue que ella todavía seguía teniendo locuciones y visiones y cosas que le inspiraba a nuestro Señor para que escribiera. Pero como estaba escribiendo el diario antiguo por memoria, se estaban mezclando experiencias que tuvo antes con las nuevas. Entonces, ahí muchas veces hubo confusión en el diario, porque no se sabía si estaba ya hablando de algo que pasó ahorita, si algo que pasó antes. No se entendía. Entonces entró mucha confusión al diario por eso, precisamente, porque ya no estaba nada en orden cronológica, ¿no? Entonces, pues claro que tiene mucho que ver. Entonces, ya después le dijo el padre, Jesús le dijo a Sor Faustina que con el tiempo iba a parecer como que era la destrucción de esta obra, pero que era más bien una destrucción en apariencia exterior, ¿verdad? Entonces, por favor, te encargo que leas del diario el 378. Una vez, mientras hablaba con el director de mi alma en un relámpago más veloz que el de un rayo, vi interiormente su alma en gran sufrimiento, en tal tormento, que son pocas las almas a las cuales Dios prueba con este fuego. Este sufrimiento se debe a esta obra. Llegará un momento en que esta obra que Dios recomienda tanto parecerá ser completamente destruida, y de repente Dios intervendrá con gran fuerza, que dará el testimonio de la veracidad. Ella, la obra, será un nuevo esplendor para la Iglesia, a pesar de estar en ella desde hace mucho tiempo. Nadie puede negar que Dios es infinitamente misericordioso. Él desea que todos lo sepan. Antes de volver como juez, desea que las almas lo conozcan como Rey de misericordia. Cuando venga este triunfo, nosotros estaremos ya en la nueva vida, en la que no hay sufrimientos, pero antes tu alma será saturada de amargura al ver la destrucción de tus esfuerzos. Sin embargo, esta destrucción es solo aparente, ya que Dios no cambia lo que ha establecido una vez. Pero aunque la destrucción será aparente, el sufrimiento será real. ¿Cuándo sucederá esto? No lo sé. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé. Entonces ahí le dijo Jesús lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, volviendo al diario, dice, el diario estuvo en Polonia desde 1939, después, el año que ella murió, hasta 1558. Un año después de la muerte de Faustina, en septiembre de 1939, Alemania fue invadida Alemania invadió Polonia. Polonia, sí. Entonces, Europa se vio envuelto en una Segunda Guerra Mundial que tuvo lugar entre 1939 y 1945. La cortina de hierro impidió comunicación entre Polonia y Italia, porque Italia estaba al sur y Polonia estaba al norte de la cortina, ¿no? Entonces, cuando Juan Pablo II fue a Polonia en el 1202, muchos sacerdotes creían que el mensaje de la Divina Misericordia... ¿Vale? ¿Qué fecha has dicho? ¿En 2002? Sí.
ya era papa él, ¿no? Entonces, cuando él fue para allá, muchos de los sacerdotes estaban insinuando que ya porque estaban viejito o porque era polaco, estaba volviendo a sus raíces polacas, que por eso le ponía tanto empeño a la Divina Misericordia. Y muchos pensaban que estaba, como que tenía negligencia con otros asuntos en el Vaticano por dedicarse tanto a la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, también estaban diciendo que él había usado su, ¿cómo te diré? Su autoridad de papa, para manipular la iglesia para que aceptaran esta devoción, ¿no? Por ejemplo, estaban diciendo, ya ves que los rayos son rojos y blancos, entonces la bandera de Polonia también es roja con blanco, entonces estaban diciendo que los rayos de la imagen eran rojos y blancos, los mismos colores de la bandera. El mensaje de la Divina Misericordia fue acusado de tener un mensaje nazi, oculto, y que no significaba más que un concepto de nacionalismo polaco. Es lo que estaban pensando los gobernantes. Entonces, Juan Pablo sabía que tenía que proteger el diario porque iban a tratar de destruirlo, ¿verdad? Entonces, muchos dicen que por los esfuerzos de Juan Pablo II fue que pasó, que le quitaron lo prohibido a la devoción. Pero lo que no se ponen a pensar, las personas que no se ponen a ver los detalles, no se ponen a ver que la prohibición se la quitaron un 15 de abril de 78, entonces Juan Pablo no podría haber usado abuso de autoridad porque no fue papa hasta octubre, a los 5 meses. Entonces, cuando él entró de papa ya habían quitado, ya no estaba prohibido, entonces él no tuvo nada que ver con eso, ¿no? Son una de las cosas erróneas que lo acusan a él. Entonces, otra viene siendo también, dicen en la iglesia muchos de los tradicionalistas que están tratando esta devoción de eliminar la devoción al Sagrado Corazón y poner a la Divina Misericordia. Entonces, una de las razones por la que dicen eso es, por ejemplo, hay 2 imágenes más comunes de la Divina Misericordia, ¿no? La original, que es la que está en Vilnius, Lituania, que es la que mandó pintar Santa Faustina. Sí. La segunda que tienen en Cracovia, las monjitas en Polonia, es una que les hizo un pintor que se llama Haila. Fue como quien dice, un regalo a la capilla de las monjitas, porque estaba muy agradecido con Dios porque protegió a su familia en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, un autor, cada vez que pinta un cuadro, tiene que hacerlo diferente al original, porque si no, están diciendo que está copiando la obra de otra persona. Pero si te pones a pensar, este señor cuando hizo la segunda imagen se parece mucho la cara a la del Sagrado Corazón. Pero no se ponen a pensar que este señor no conocía la teología, porque tiene una teología, después vamos a comentar de la imagen. Él no sabía, nadie sabía lo que había pasado con Sor Faustina. Entonces, mucha gente pensó que estaban tratando de reemplazar el Sagrado Corazón con la Divina Misericordia, ¿no? Vaya historia. Sí, entonces, sí, por favor, Arturo, ¿puedes leer el 1485? Sí. Dice Jesús, mi misericordia es más grande que tu miseria y la del mundo entero. ¿Quién ha medido mi bondad? Por ti bajé del cielo a la tierra. Por ti dejé clavarme en la cruz. Por ti permití que mi sagrado corazón fuera abierto por una lanza y abrí la fuente de la misericordia para ti. Ven y toma las gracias de esta fuente con el recipiente de la confianza. Jamás rechazaré un corazón arrepentido. Tu miseria se ha hundido en el abismo de mi misericordia. ¿Por qué habrías de disputar conmigo sobre tu miseria? Hazme el favor, dame todas tus penas y toda tu miseria, y yo te colmaré de los tesoros de mis gracias. Así es. Entonces ahí mismo Jesús le dice que la lanza que penetró su corazón en la cruz, ¿verdad? Que fue donde está el agua y la sangre, lo que estamos hablando con la Divina Misericordia. El mismo Jesús está diciendo, pues su corazón tiene nomás un corazón, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas 2 devociones son 2 lados de la misma moneda, ¿verdad? Sí. El Sagrado Corazón que busca reparación y consuelo es el mismo corazón, el corazón misericordioso, que derrama gracias sobre el mundo de conversión y
santificación. Jesús tiene nomás un corazón, ¿verdad? Pero diferentes aspectos, entonces depende de qué devoción llevas. Ese mismo corazón no estamos tratando de reemplazar nada, ¿no? Por supuesto. Sí. Hay personas y grupos de personas y asociaciones que malinterpretan todo lo que pasó, ¿verdad? Por ejemplo, lee el número 72. El 72 dice: Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores, oh Sacratísimo Corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles para toda la raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Así. Entonces, de hecho, hay una asociación que le gusta, dice que esta devoción no se debe de seguir porque es una devoción, ellos que ven como una devoción de sálvate sin esfuerzo, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente últimamente han salido cosas que se parecen así, ¿verdad? Que no le hace qué pecado tengas, estás bien, porque así te quiere Dios. Bueno, entonces aquí sí se trata de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, Arturo. Pero que de eso que acabas de decir no tiene la culpa la devoción de Santa Faustina, de la Divina Misericordia, sino la mala interpretación que hacen algunos de la falsa iglesia, de lo que quiera que sea. Sí, exactamente, y esta organización en particular que estoy pensando yo, cuando leo los comentarios que ponen en el internet, no se ve que luego que no hicieron, no investigaron bien antes de poner nada en el internet, sino que ellos nomás se basaron, por ejemplo, por lo que ya estaba allá afuera, ¿verdad? Ya. Entonces, por favor, lee, Arturo, el 388. He aquí lo que ha hecho la gracia y la meditación del criminal más grande. El que muere tiene un gran amor. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El arrepentimiento sincero transforma inmediatamente un alma. La vida espiritual debe practicarse con seriedad y con sinceridad. Así es. Síguele, por favor, con el 852. Hoy, repentinamente, la mirada de Dios me penetró como un relámpago. De súbito conocí los más pequeños polvillos de mi alma y al haber conocido mi nada, hasta el fondo, caí de rodillas y pedí perdón al Señor y con gran confianza me arrojé en su misericordia infinita. Tal conocimiento no me desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en mi alma un mayor amor y una confianza ilimitada, y el arrepentimiento de mi corazón está unido al amor. Claro, ya vemos, habla Faustina muchas veces de lo que es arrepentirse, o sea, que no se trata de lo que están diciendo, que no es sí, una devoción para salvarse fácilmente sin nada de esfuerzo, no, al contrario, cuando uno se está arrepintiendo, está tratando de cambiar su vida, es mucha labor, ¿verdad? Eso es algo muy difícil, entonces no tiene nada que ver los comentarios que hacen con lo que estamos haciendo aquí. Otra controversia. Están diciendo que como rezamos la coronilla, que se tarda nomás 8 minutos en rezar, que estamos tratando de reemplazar el rosario porque el rosario se tarda 25 minutos. Entonces, también cuando vi eso dije, no, qué raro, ¿por qué pensarán eso, verdad? Pero entonces le tienen voluntad a la devoción ya. Entonces, por favor, Arturo, te encargo el 476. A la mañana siguiente, cuando entré en nuestra capilla, oí esta voz interior. Cuantas veces entres en la capilla, reza enseguida esta oración que te enseñé ayer. Cuando recé esta plegaria, oí en el alma estas palabras. Esta oración es para aplacar mi ira. La rezarás durante 9 días con un rosario común, de modo siguiente. Primero rezarás una vez el Padre Nuestro y el Ave María y el Credo. Después, en las cuentas correspondientes al Padre Nuestro, dirás las siguientes palabras. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En las cuentas del Ave María dirás las siguientes palabras. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Para terminar, dirás 3 veces estas palabras. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que Dios le está pidiendo que rece la coronilla en el rosario. No le está diciendo que no lo deje, que lo deje de rezar, sino que es necesario el rosario para llevar cuenta de cómo se va a rezar la coronilla, ¿no? En ningún momento le dice Jesús que deje de rezar el rosario. Incluso en muchos lugares en la
en el diario de ella, donde menciona experiencias que tuvo cuando estaba rezando el rosario y fue después de esta experiencia con Jesús. Entonces, eso tampoco no es válido, ¿verdad? Que Obvio. digan que estamos tratando de hacer eso. Bueno, y luego, por ejemplo, muchas veces me pongo a pensar, trato de no juzgarme mal a las personas que hablan más de esta devoción porque me duele. Es una devoción que la estimo mucho. Y a Faustina. Entonces estaba diciendo Jesús a Satanás, perdón, Jesús a Faustina, que cuando la gente no quiere, usan las personas aunque tienen buena intención para tratar de rebajar esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, te encargo el 1384. Satanás, allí donde no puede hacer daño él mismo, se sirve de los hombres. Ahí está. Entonces, por ejemplo, muchas veces tienen mala intención y hay otros que tienen buena intención, pero pues que también tienen que tienen que investigar bien antes de poner cosas en internet, ¿verdad? Claro. Te encargo también el 764. Hoy recibí una carta del padre Sofoco. Por la carta supe que Dios mismo dirige esta causa y cómo el Señor la ha iniciado. Del mismo modo, el Señor la guiará. Y cuanto mayores sean las dificultades que veo, tanto más tranquila estoy. Oh, si en esta causa no hubiera una gran gloria de Dios ni el provecho para muchas almas, Satanás no se opondría de este modo, pero él intuye lo que va a perder. Ahora he comprendido que lo que Satanás odia más es la misericordia. Ella es su mayor tormento, pero la palabra del Señor no pasará. La palabra de Dios es viva. Las dificultades no aniquilan las obras de Dios, sino que demuestran que son de Dios. Así es. Y ahora yo voy a leer algo también. Perdona que te haga un inciso. Es que claro, esto a mí me recuerda lo que dice lo que decía el exorcista padre Gabriel Amorth. El mayor exorcismo, el primer exorcismo es la confesión, el sacramento de la confesión. Entonces es el sacramento de la misericordia, de la reconciliación con Dios. Por eso el demonio no quiere que el sacerdote haga el exorcismo de la confesión, que las almas vayan a confesar, a entregar sus pecados. No quiere que entreguen los pecados a la misericordia de Dios. Por eso, como dice aquí, que acabamos de leer, odia tanto, no odia Satanás, lo que más odia es la misericordia, es su mayor tormento, es lógico. Claro que sí. Entonces, en otro programa vamos a hablar de qué se puede hacer con eso, ¿verdad? Que si no tenemos los sacramentos. Aquí voy a leer yo el número 812. Dice, hoy he librado una lucha por un alma con los espíritus de tinieblas. Qué odio tremendo tiene Satanás por la divina misericordia. Veo cómo se opone a toda esta obra, ¿no? Y claro que luego se ve, por ejemplo, el padre Cayley en el libro que les comenté, dice, la divina misericordia es el poder del amor de Dios para sacar no solo el bien del mal, sino un bien aún mayor del mal. Por eso Satanás lo odia tanto. No solo cancela sus ganancias, sino que las revierte, convirtiéndolas en pérdidas. Entonces, sí, es lógico, ¿verdad? Por eso no lo quiere el demonio. Es que es obvio, es que como es Dios, no puede Satanás, por más daño que quiera hacer, no puede contra Dios, porque si no, no sería Dios. Y todo el mal que trata de hacer Satanás, Dios con su misericordia es capaz de convertirlo en todo lo contrario, siempre y cuando obviamente el hombre o la mujer pues acojan la gracia de Dios y se arrepientan y pidan perdón, claro. Así es, exactamente. Claro. Y también en el párrafo 1338 escribe Faustina, en el momento en que escribo estas palabras he oído a Satanás gritando, escribes todo y por eso perdemos tanto. No escribas de la bondad de Dios, Él es justo, y dando ayudos, rabia, y se desapareció. O sea que ahí estaba bien enojado porque todo lo que le decía Jesús a Faustina lo escribía, ¿no? Claro. Y ahí están claras las palabras que le dijo, escribes todo y por eso perdemos tanto. Claro. ¿Verdad? Por eso, pues ahí claramente le dijo Satanás a Faustina porque no quería esa devoción. Es que claro, tenemos que encontrar el equilibrio, ¿verdad? Silvia, porque si solamente se predica la misericordia y nos olvidamos de hablar de la justicia, pues claro, la gente se relaja mucho. Sí, exactamente. Y luego acá en los Estados Unidos muchos programas que oigo, haz de cuenta que ya no existe el pecado.
Claro, pero si solamente hablamos de la justicia, podemos caer en el rigorismo, y el rigorismo también es un arma de la que se aprovecha el demonio, como tú estabas diciendo ahora cuando le decía justicia, Dios es justicia, justicia. Claro que es justicia, pero la misericordia es una justicia misericordiosa. Ante todo, Dios es amor y Dios lo que quiere es salvar. Como dice, no he venido para condenar, dice Jesús, no he venido para condenar, he venido para salvar. Exactamente, y nos quiere salvar, ¿por qué? Porque Dios es amor, porque nos ama tanto, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que hizo ya después, por ejemplo, lee el 16-18. Las palabras del padre András son así: vive más por la fe, reza para que la divina misericordia se difunda más y que la obra esté en buenas manos, que la dirijan bien. Ajá, entonces, ¿en qué manos crees que cayó todo? Pues en las manos de Juan Pablo II, ¿no? Así es, ajá. Entonces, Juan Pablo II, el papa el gran papa de la misericordia, mientras estaba en la tumba de Sor Faustina en Legoniki, ¿no? En 1997, dijo: no hay nada que el hombre necesite más que la divina misericordia. Ese amor que es benevolente, que es compasivo, que eleva al hombre por encima de su debilidad ante las infinitas alturas de la santidad de Dios. Y ahí nos dice Juan Pablo que no hay más, lo que necesita la humanidad ahorita es la divina misericordia. Y el demonio está diciendo todo lo contrario, claro que no lo quiere, ¿verdad? Claro. En 1958 comenzó a cumplirse la profecía de Santa Faustina sobre la aparente destrucción de la obra. La Santa Sede, al terminar traducciones erróneas y confusas de las anotaciones, prohibieron el libro de ella antes que nada y prohibieron la devoción. Entonces, una de las cosas que no pudieron verificar fue debido a las condiciones políticas existentes. Por ejemplo, estaba la Segunda Guerra Mundial y no podían mandar de Polonia las escrituras a Roma para que las estudiaran bien, porque las iban si las encuentran las iban a destruir, ¿verdad? Obvio. Entonces, fue prohibida la difusión del mensaje y de la devoción de la Divina Misericordia en las formas propuestas por los escritos de Santa Faustina, de Sor Faustina. Entonces vamos a ver qué factores entraron en el diario, ¿verdad? Para empezar, Faustina tenía una educación nomás desde el segundo grado de escuela primaria. Entonces, ponte a pensar cómo escribías tú cuando estabas en el segundo grado. Ahora imagínate, además de eso, tratar de escribir algo tan grande con cosas que te estaban pasando anteriormente, que no tenías las palabras, escribía fonéticamente, por ejemplo, muchas faltas ortográficas, incluso si te pones a escribir y la puntuación está mal, puede cambiar el mensaje de lo que está leyendo, nomás con un punto o una coma. Sin duda, sin duda. Como dijimos una vez en el primer programa que puse de la mujer que la coge de Jesús en adulterio, que es la coma, no el punto, ¿verdad? Le dice, no, ve, no, yo no te juzgo, coma, ve y ya no vuelvas a pecar. Ahí nomás, ¿cómo iba a cambiar? Yo no te juzgo, punto. Es muy diferente a la coma, no vuelvas a pecar. Entonces, no tenía ella bien la puntuación, estaba muy mal en el diario. Cuando lo estaban leyendo, no sabían cuándo se estaba refiriendo ella a una experiencia personal o algo que le dijo Jesús. Incluso en varios lugares parece que está hablando de ella, que está diciendo, vengan a mí, yo los voy a salvar. ¿Ves? Entonces, claro que es una blasfemia eso. Claro. Pero entonces tenía mucho que ver porque no sabía ella escribir bien, entonces fomentó mucha controversia, ¿no? Claro, claro. Entonces aquí voy a leer un poquito lo que escribe ella de eso. Es en el diario, en el número 6. Dice: debo tomar nota de los encuentros de mi alma contigo, oh Jesús, en los momentos particulares de tus visitas. Debo escribir de ti y la misericordia hacia mi pobre alma. Jesús, tú eres tan difícil. Jesús, tú ves qué tan difícil es para mí escribir. Y yo no sé explicarme claramente lo que siento en mi alma. Oh Dios, ¿puede la pluma describir cosas para las cuales a veces no hay palabras, pero no mandas escribir, oh Dios? Entonces lo voy a hacer por obediencia. Esto me basta.
Entonces ella misma está diciendo, quieren que escriba todo esto, pero si yo no sé escribir, por eso cuando entró al convento la ponían en la cocina y en el jardín, porque las monjitas que sabían escribir y leer son las que les daban otros puestos, ¿no? Claro. Entonces ella dijo desde un principio que no podía escribir bien. Entonces estaba el diario todavía en Polonia y cuando lo cogió el cardenal Wojtyła se puso a leer y dijo, es que él sentía, además de ser una misión, él tenía que haber sentido algo anteriormente, diciéndole, no, está bien, tienes que fijarte bien qué es lo que está pasando aquí para ver qué hay aquí en este diario, ¿no? Ya. Entonces Karol Wojtyła apuntó a un sacerdote jesuita, Ignatius Rosyjski, y entonces le dijo que tenía un diario que quería que viera. Entonces, como que al principio no quería el sacerdote, se le hacía algo pues simple, ¿verdad? De una monjita y más que estaba tan mal escrito el diario. Pero entonces se cogió unos días de descanso, se llevó lo que le dio el cardenal Wojtyła y luego se dio cuenta también, o sería el Espíritu Santo que le dijo que sí, algo está bien aquí, le puso mucho empeño y él con el polaco perfecto que hablaba pudo descifrar lo que estaba tratando ella de escribir. Claro. Entonces, como trabaja Dios, ¿verdad? Porque no nomás fue que Juan Pablo dijera, bueno, el cardenal dijera, bueno, esto parece que está muy mal, lo voy a dejar a un lado, sino que el Espíritu Santo también le dijo, espérate, está mal, pero tú lo tienes que arreglar, ¿verdad? Claro. Y entonces, ahí está viendo cómo cayó este manuscrito también en las manos de este señor. Es que Silvia, una persona que no sabe escribir, descifrar lo que quiere decir y más, donde se mezclan las experiencias místicas y todo eso es complicadísimo y puede dar lugar a mucha confusión, es obvio. Por eso necesitamos... Una vez que comentamos tú y yo, ¿verdad? Que estaba Santa Faustina en misa y que vio que el sacerdote en el altar se comió el cuerpo del niño Jesús. Esa fue una experiencia mística y no lo supo explicar bien ella, o sea, quizás tenía otra explicación que no apuntó, pero entonces pasaban cosas así y daba mala interpretación. También, por ejemplo, ella dice en un lugar en su diario que cuando estaba en misa salió la hostia del tabernáculo y le cayó en la mano, entonces que le dijo Jesús que quería que lo tuviera aquí cerca de su corazón. Puso la hostia otra vez en el tabernáculo y se volvió a venir la hostia en la mano de ella. Entonces un grupo muy tradicionalista dice que eso es imposible porque no debemos de tocar la hostia. Entonces son ¿cómo te diré? Son detalles, ¿verdad? Entonces Dios puede hacer lo que quiera con cualquiera. Entonces ahí está diciendo ella que la cogió en la mano, pero porque quería Jesús que la pusiera en su pecho, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, espérate, no puedes tocar la hostia? O sea, sí. Esa también es una de las cosas que dicen. Entonces, Juan Pablo II dijo que la Divina Misericordia o la Divina Misericordia es el segundo nombre del amor. Claro. ¿No? Sí. Entonces, le seguimos. En 1967, el arzobispo Karol Wojtyła, ahora cardenal Wojtyła, fue animado por el cardenal Ottaviano, prefecto de la Santa Oficio, ¿no? Y le dijo que le dio permiso para empezar otra vez a juntar documentos para la beatificación de Santa Faustina y le dijo que se apurara antes de que se acabaran todos las personas que la conocían, ¿no? Entonces, los testigos. Entonces ya empezó él a juntar todo. Entonces aquí es donde entra el padre que les comenté al principio, que falleció el 11 de febrero, padre Serafín Mikalenko. Trabajó con el Papa Juan Pablo para juntar toda la información para la beatificación de Santa Faustina, ¿no? Entonces, ya en 1968 pudieron inaugurar formalmente el proceso de su beatificación y aquí fue donde, les digo, empezó este sacerdote Mikalenko, ¿no? Ahora algo muy curioso, se llama Serafín Mikalenko, ¿no? También de Polonia. Entonces, ahorita andan viendo, porque con el favor de Dios, también se fuera que este sacerdote va a ser beato también. Hay un lugar en el diario de Sor Faustina donde habla ella de un sacerdote que le ayuda con la imagen, con la Divina Misericordia, y dice que ella vio en un pilar las iniciales SM, ¿no? Y entonces están diciendo ayer, pues no sería Serafín Mikalenko, que fue el que tuvo que ver con traerse la devoción y todo. Incluso se trajo la imagen de la Divina Misericordia a los Estados Unidos a escondidas, ¿no? Y entonces desde entonces ya la tenemos aquí. Entonces, ahí está eso, ¿no? El Papa
Pablo VI levantó, quitó la provisión de la Divina Misericordia, como les dije, el 15 de abril del 78, ¿no? Entonces, aquí le voy a leer un pedacito nomás para que sepan más o menos qué decía este documento, ¿no? Dice: Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Notificación sobre la devoción de Divina Misericordia en la forma propuesta por Sor Faustina Kowalska. Notificación. Habiendo examinado muchos documentos originales desconocidos en 1958, ¿no? Considerando las circunstancias que han cambiado profundamente y habiendo tenido en cuenta la opinión de muchos ordinarios polacos, esta Sagrada Congregación declara que las prohibiciones contenidas en la citada notificación ya no son vinculantes. Desde la sede de la Sagrada Congregación el 15 de abril de 1978. Entonces, ahí quiere decir cuando prohibieron esta devoción no tenían todos los documentos. Ahí se ve claramente. ¿Y por qué? Porque no podían mandárselos de Polonia a Roma porque no hubieran llegado. Entonces, muchas veces están diciendo que Caro Wojtyła, cuando fue cambiando de puesto, él estaba protegiendo el diario porque sabía que lo iban a destruir, ¿no? Entonces, consideraba este mensaje como su tarea especial. Estas son las palabras de Juan Pablo. La providencia me ha asignado esta situación actual del hombre, la iglesia y el mundo. O sea que él está diciendo claramente ahí que él sabe que esa es su misión, ¿verdad? Tú fíjate que además Karol Wojtyła en el año 1976, también habla en Fulda de la batalla final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre Cristo y el anticristo, y dice que entra dentro de los planes de la providencia divina y que no se puede eludir esa última batalla. Él es muy consciente de los últimos tiempos que estamos viviendo, por eso también luego publicará ese catecismo, donde hablará de la última gran prueba de la Iglesia, y del advenimiento del anticristo y del engaño y la prueba que tiene que pasar la Iglesia y demás. Él es consciente de todo esto. Sí, y sabes que voy a decir algo nomás ahorita que lo que dijiste me acordé. A mí se me hizo una cosa muy grande cuando estaba leyendo un poco de la vida de Papa Benedicto XVI. Estaban diciendo que cuando él se graduó del seminario, su tesis fue escatología de los últimos días. Entonces dijo, ¿cómo puede saber ese señor? En aquel entonces apenas estaba graduando del seminario y cogió ese como su tema. Qué increíble como lo fue guiando Dios también a él. Iba a ser el Papa de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Pero ¿cómo iba a saber él? Es lo que se me hace, qué cosa tan increíble como Dios te prepara. Sí, Benedicto XVI es un experto en los últimos tiempos, sin duda. Sí. Y entonces, ¿cómo iba a saber él hace cuántos años? 60, 70 años, no sé, ¿verdad? Entonces ahí se ve la mano de Dios también. Entonces, la gente dice que lo que no hizo nada con los, ¿cómo dice? Sacerdotes que abusaban de los niños, pedofilios. Pederastas. Bueno, mucha gente dice que Juan Pablo II, cuando era papa, no hizo nada con esa situación de la iglesia, voy a poner, ¿no? Sí. Entonces, muchas veces las personas quieren ver una acción, quieren ver que está haciendo algo para corregir algo así en la iglesia. Pero entonces la Divina Misericordia era parte de eso. O sea, que tú crees que no rezaba por los sacerdotes que estaban abusando de niños. No podemos saber cuántos sacerdotes convirtió él con sus oraciones. O sea, que la gente quería ver que estaba castigando a sacerdotes, metiéndolos a la cárcel o qué sé yo, ¿verdad? Cogiéndolos de chicotos, no sé qué quería ver la gente. Pero entonces por eso dicen que no hizo nada cuando era papa. Claro que hizo mucho, pero se vieron cosas. La oración, ¿qué tanta gente salvaría? No podemos saber porque eso no se ve, ¿verdad? Entonces es más fácil decir que no hizo nada, pero hizo mucho, entonces... Bueno, y no solo eso, sino sobre todo eso, hacer sobre todo de manera escondida, en el sufrimiento, en el sacrificio, porque el problema son también las personas que le rodeaban, toda la gente que le rodeaba, que no eran precisamente muy católicos, que digamos. Bueno, y también el padre Gobi dice que estaba rodeado de masones, ¿verdad? Que lo estaban tratando de...
¿sí? Por eso te digo, el padre Gobi dice que ya tenían su cuartel general puesto allí en el Vaticano, en el tiempos de Juan Pablo II, la masonería, imagínate entonces. Sí, entonces se ve, pues, ¿verdad?, cómo lo puso Dios ahí en estos tiempos. Entonces, ¿qué tal si no fallece Juan Pablo I? Algo hubiera pasado, hubiera sacado un poco de onda el plan de Dios, ¿verdad? Entonces Diosito se tuvo que llevar a Juan Pablo I para poner al que necesitaba ahí, ¿verdad? Entonces la chispa. Bueno, se lo llevó porque a lo mejor hicieron para que se lo llevara, ¿no? Porque también Juan Pablo I, al parecer, quería destapar las cosas que estaban pasando y le pararon los pies. A Juan Pablo II también lo quisieron matar. A Juan Pablo II. Y a Benedicto le amenazaron de muerte. O sea, imagínate, hasta que los lobos, como decía Benedicto, que no huya por miedo a los lobos, hasta que, en fin, ese es un tema que no vamos a hablar ahora, si te parece. No, sí, claro que no. Pero bueno, ya está claro de qué va. Bueno, entonces Chispa dice en el diario 1732, te encargo por favor que leas. Sí, dice así: mientras rezaba por Polonia, oí estas palabras: he amado a Polonia de modo especial, y si obedece mi voluntad, la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá una chispa que preparará el mundo para mi última venida. Así es. Entonces pudiera ser Juan Pablo II, claro que también él decía que era Faustina, Faustina decía que éramos nosotros. Entonces a mí se me figura que la chispa empezó en Polonia, pero de aquí en adelante cada vez que prenden una velita se va corriendo la devoción, ¿verdad? Entonces somos todos los que vamos prendiendo la vela de Divina Misericordia. Sí. Entonces lo primero que hizo Juan Pablo cuando fue papa, escribió luego la encíclica Dives en Misericordia, ¿no? Sí. Entonces, sabemos que el Papa Juan Pablo se fue muy mariano, incluso sus palabras favoritas fueron totus tuos, ¿no? Todo el de la Virgen. Entonces, él se consagró de muy joven a la Virgen Santísima usando la consagración de San Luis de Montfort. Entonces aquí cuando era papa, un 13 de mayo de 1981, cuando estaba en Roma, ¿verdad?, en el Vaticano, fue cuando le dieron el balazo. Non ha potuto ancora immaginare, sapere, capire che cosa è accaduto, specialmente quelli più distanti dal luogo in cui è successo l'attentato. Soltanto poi dopo un annuncio fatto con altoparlanti. Intanto, commissariato Burgo. Lei? No, non parlo italiano, signor. Ma due balazos, dos explosiones. No, dos o tre. Él tenía sangre sí, acá. Era sporco di sangue. Sí. Estaba al lado mío, me iba a dar la mano. Sí, ¿avete visto voi? Sí, no, vi el ruido detrás mío. Los disparos fueron detrás de esa columna. De acá Su Santidad visita la cárcel de Redivia, donde se encuentra con Ali Akka, el turco que atentó contra su vida el 13 de mayo de 1981.
fue cuando le dieron el balazo, el Sí. Ali Acta, ¿verdad? Entonces fue el 13 de mayo. Entonces, cuando él estaba en el hospital, cayó en cuenta la fecha que era y luego mandó pedir el diario de Santa Faustina y se puso a leerlo en su cuarto. Entonces, la otra cosa que pidió también él, dicen, ¿verdad?, que no había leído la carta del tercer secreto de Fátima, entonces la mandó pedir también y se la llevaron, y entonces, pero no hizo ningún comentario de la carta, ¿no? Después se fue a Fátima y cuando le sacaron la bala a él, la mandó a poner en la corona de la Virgen que va en procesión. ¿Has ido a Fátima tú? Sí, sí, claro. Entonces sí, me acuerdo que cuando fuimos al museo se ve la corona y se ve la vela, ¿verdad? Te impacta, o sea, dices, esa vela podría haber matado a Juan Pablo, pero qué grande fue la Virgen. Entonces dicen como dijo Juan Pablo, dijo, un hombre descargó la pistola, pero la Virgen guió la bala, ¿verdad? Por lo visto fue Sor Esperanza la que estuvo allí, Sor Esperanza, una monjita española que le llaman la Madre Pío española, que se bilocaba como el Padre Pío. Dicen que fue ella la que le movió la mano a Ali Acca para que fallara el disparo. Fíjate, sí, no lo dudo. Entonces te encargo, Arturo, aquí vamos a leer un poquito un párrafo del Padre Gobi, lo que dice él el día después de que Juan Pablo fue nombrado Papa. Te encargo. Que el numeral 1044, ¿verdad? El del libro del Padre Gobi. Ah, del libro Padre Gobi, vale. El nuevo Papa se titula, del mensaje del 17 de octubre de 1978, el nuevo Papa Juan Pablo II. Ten más confianza y seguridad en tu Madre Celestial. Ora, vive con ella, no tengas nunca miedo. Te conduzco y te protejo, estoy junto a ti en todo momento. De ti pido silencio, oración y confianza. Te pido cosas pequeñas y humildes, porque debes caminar por la senda de la pequeñez y de las humillaciones. Hoy has orado por el nuevo Papa que mi corazón inmaculado ha obtenido de Jesús para el bien de su Iglesia. Es mi hijo predilecto porque se ha consagrado a mi corazón desde el principio de su sacerdocio. Únete con el amor y con la oración a todos los sacerdotes de mi movimiento, que yo misma conduzco a un amor cada vez más grande al Papa y a la Iglesia a él unida. Le debéis sostener con la oración, con vuestro amor y fidelidad. Le debéis seguir poniendo en práctica a la perfección todo lo que él disponga para el bien de la Iglesia. En este punto, dad buen ejemplo a todos. Ahí, qué bonito, que claro está lo que dice la Virgen a los sacerdotes, que sigan a Juan Pablo II. Entonces, por ejemplo, muchas personas también tradicionalistas que dicen que era un hereje. Entonces me quedo pensando, bueno, pero ¿por qué entonces la Virgen Santísima le dijo al Padre Gobi, este es el Papa que yo formé para estos días? Entonces, él tenía su misión, entonces la gente yo creo que quisieran otras cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la Virgen dice, al final mi corazón inmaculado triunfará. El triunfo del Inmaculado Corazón de María es realmente el triunfo de la Divina Misericordia. Entonces, porque al principio cuando leí el otro capítulo del Padre Gobi estaba diciendo a la Virgen que entonces ella, el mensaje, la obra de ella es atraer a todos los hijos de Dios a Dios para que se le pueda pedir la Divina Misericordia, ¿no? Entonces tienen que trabajar los dos juntos. Entonces aquí realmente el triunfo de la Divina Misericordia es el triunfo del corazón inmaculado de María. Claro, nosotros fíjate que en el canal de oración, formación y acción católica, que todos los días tenemos oraciones, estamos leyendo cada día un capítulo, un párrafo, por así decir, de este libro, de las glorias de María. Las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Y ahí lo que nos viene a decir es que María es sobre todo Madre de Misericordia. Por eso Juan Pablo II elige el Totus Tuus, la consagración al Inmaculado Corazón de María y todo esto, él lo rescata, lo promueve. Y es que María es ante todo la misericordia, la que le pide al Señor por los pecadores. En este libro es impresionante, muy recomendable. Sí, sí. Entonces, ese mismo año, en noviembre de 1981, el Papa Juan Pablo II recibió la notificación de la Sagrada Congregación para las causas de santos, dándole la autoridad para seguir con la canonización de Sor Faustina. Entonces nos ponemos a pensar aquí, esto fue en noviembre de 1981 y el atento en su vida fue de mayo del 81.
Mismo año. El mismo año. Sí, el atentado fue en mayo del 81 Sí. y en noviembre fue cuando le dieron permiso para seguir con la canonización. Entonces te pones a pensar, ¿qué tal si hubiera muerto Juan Pablo en mayo? ¿Verdad? Claro. A lo mejor otro papa hubiera venido y hubiera tenido otros propósitos, no le hubiera puesto tanta importancia a la Divina Misericordia. Y entonces, pues precisamente porque no era de Polonia, no había estado trabajando con letra de devoción, porque ya tenía 30 años, no le hubiera puesto empeño, entonces a lo mejor se muere ahí con otro sacerdote, con otro papa, si no vive Juan Pablo II, ¿no? Y ahí se da cuenta uno como estaba tratando el demonio de eliminarlo también. Sí. Entonces, en 1992, Sor Faustina recibió el título venerable. El 18 de abril del 93 fue canonizada un 30... Beatificada. Beatificada. Sí. Y luego el 30 de abril del año 2000, el Papa Juan Pablo la proclamó santa y primer domingo de misericordia, ¿verdad? Y la primera santa, del tercer milenio. Así. La primera canonizada del año 2000, sí. Así es. Y entonces el Papa aquí adquirió el sobrenombre del Papa de Misericordia, ¿no? Entonces, aquí se pone muy interesante, verás. La profecía de Santa Faustina de un 23 de marzo del 97 se trata de su canonización, ya les comenté en otro programa, que ella vio su canonización, entonces no entendía lo que estaba viendo, se veía ella en Roma y en la capilla de las monjitas donde vivía ella, entonces ya después se dieron cuenta pues que era por medio de internet, estaban las monjitas de su orden en dos lugares al mismo tiempo, así como vio ella, ¿verdad? Entonces, simultáneamente ella escribió algo muy interesante de cuando estaba la misa, verás, te encargo en 1044, algo que le pasa con el Papa Juan Pablo a ella. Súbitamente me inundó la presencia de Dios y de inmediato me vi en Roma, en la capilla del Santo Padre, pero a la vez estaba en nuestra capilla y la solemnidad del Santo Padre y de toda la Iglesia estaba estrechamente unida a nuestra capilla y de manera especial a nuestra congregación, y participé al mismo tiempo en la solemnidad de Roma y la de aquí. Esta solemnidad estaba tan estrechamente unida a Roma que aunque escribo no alcanzo a distinguir la diferencia entre una y otra, pero fue así como lo vi. Hubo tanto gentío que yo no lograba abarcarlo con la vista. Todos participaban en esa solemnidad con gran alegría y muchos recibieron lo que había deseado. La misma solemnidad tenía lugar en Roma, en un bello templo, y el Santo Padre con todo el clero celebraba esta solemnidad, y de repente vi a San Pedro que se puso entre el altar y el Santo Padre. ¿Qué decía San Pedro? No pude escucharlo, pero vi que el Santo Padre comprendía sus palabras. Bueno, aquí está la muy interesante, ¿no? De que incluso en otro lugar me tocó ver una plática cuando vivía todavía el padre Serafín Mekelenko, y están diciendo que aquí, cuando se le acerca San Pedro le dice algo en el oído, le estaba diciendo que en ese momento declarara la Divina Misericordia ese domingo. Entonces muchos de los sacerdotes se enojaron, muchos cardenales, porque no les comentó, nadie estaba esperando que hiciera eso. Entonces muchos se disgustaron. Y entonces Faustina, ella oía en parte de su profecía o de su visión, mejor dicho, oía que estaban criticando entre ellos a Juan Pablo y estaban hablando mal de ella, entonces ella se disgustó, no sabía qué es lo que estaba pasando, pero ya después dijeron que eso fue lo que pasó, que se le acercó San Pedro a Juan Pablo y le dijo que en ese momento dijera que ese era el primer domingo de misericordia. Entonces muchos de los sacerdotes dijeron, es que un papa no puede empezar a hacer una devoción nueva sin hablar con nadie. Entonces, lo que pasa es que ya el domingo después de domingo de Pascua, ya todas las lecturas eran ya de la Divina Misericordia de Dios. No tuvieron que cambiar nada. Entonces, cuando empezaron con esta devoción, Sor Faustina fue con Jesús y le preguntó, Señor, es que me están diciendo que ya hay una fiesta así, ¿por qué quieres tú una fiesta, verdad? Y es cuando le dice Jesús que está la fiesta, pero que no la honran, o sea, nadie sabe de ella. Entonces, te encargo, por favor, que leas el 341. 341, ¿sabes? Te cuento yo que conozco una madre y su hija que tienen mucha devoción a la Divina Misericordia, que ellas llevan
el tema de la coronilla en su parroquia y constantemente llevan información y estampas y demás, ¿no? Y celebran el Domingo de la Divina Misericordia. ¿Puedes creer que les llegó el cuadro de la imagen de la Divina Misericordia, pero bien grande, y les llegó a su parroquia con el arreglo y con todo, justamente para que instalarlo el día del Domingo de la Divina Misericordia, para que lo pusieran en la fachada de la parroquia con la bendición del sacerdote, que es tal y como lo pide el Señor, pero sin buscarlo ni nada, fue todo como providencial, me lo contaban y se quedaron con la boca abierta, como el Señor cumplió lo que le decía Santa Faustina. Quiero que esta imagen sea bendecida y expuesta en las iglesias, esto el día del Domingo de la Misericordia. Fue una cosa impresionante. Bueno, te leo esto. Sí. El 341, una mañana, después de haber abierto la puerta para dejar salir a nuestra gente que traía el pan, entré un momento en la pequeña capilla para hacer a Jesús una visita de 1 minuto y para renovar las intenciones del día. Oh Jesús, hoy todos los sufrimientos, las mortificaciones, las plegarias, las ofrezco por el Santo Padre, para que apruebe esta fiesta de la misericordia. Pero Jesús, debo decirte todavía una palabra. Estoy muy sorprendida de que me ordenas hablar de esta fiesta de la misericordia, mientras esta fiesta, según me dicen, ya existe. Entonces, ¿para qué he de hablar de ella? Y Jesús me contestó: ¿quién de entre la gente sabe de ella? Nadie. Y hasta aquellos que han de proclamarla y enseñar a la gente esta misericordia, muchas veces ellos mismos no lo saben. Por eso quiero que la imagen sea bendecida solemnemente el primer domingo después de Pascua y que se la venere públicamente para que cada alma pueda saber de ella. Exactamente, fue ese domingo, primer domingo después de Pascua, cuando en esa parroquia que te digo, sí, instalaron la imagen en la fachada y la bendijo el sacerdote. Fue una cosa impresionante, justamente ese día. Sí, exactamente, y aquí le contesta a Jesús, ya estaba la devoción esta, nomás que no le ponían interés, entonces sí, es lo que quería él, ¿verdad? Y entonces ahí está otra vez los sacerdotes que lo criticaban, que decían que empezó una devoción nueva, ya estaba la devoción, ¿no? Ya estaba la fiesta, ¿verdad? Entonces, ya para terminar, el Día Mundial de la Juventud es el fundador Juan Pablo II, ¿no? La primera jornada, me acuerdo, fue en Roma, incluso en el año 2000 tuve oportunidad de ir a Roma porque era el año del jubileo, ¿te acuerdas? Fuimos a la Tierra Santa, después a Roma. Sí. Y estaba todo preparándose para el jubileo, está muy bonito con los jóvenes, estaba lleno de jóvenes. El Papa Juan Pablo nombró a Santa Faustina patrona del Día Mundial de la Juventud. Después de su canonización, el Papa Benedicto también nombró al Papa San Juan Pablo II segundo patrón de la Jornada Mundial. Entonces, lo que se me hace una cosa muy extraordinaria a mí fue cuando el Papa Juan Pablo muere. Estábamos practicando todos en la misa, la novena de Divina Misericordia, cuando me mandan un recado que se acaba de fallecer. Y quedamos todos, qué increíble el día que también se lo llevó Dios de este mundo, ¿verdad? Nos tocó la vigilia de la Divina Misericordia un 2 de abril del 2005. Fue cuando se lo llevó Diosito, ¿verdad? En la vigilia de la Divina Misericordia. Entonces, luego todo el mundo estaba pensando pues que querían que fuera santo. El 13 de mayo del 2005, el Papa Benedicto anunció que renunciaría al periodo de espera de 5 años para abrir la causa de beatificación. Fue beatificado el 1 de mayo del 2011 y lo canonizó un 27 de abril del 2014. Fue muy, muy pronto, ¿no? Muy, muy rápido, no muy pronto, muy, muy rápido, pero estuvo muy bien. Ahora los marianos de la Inmaculada Concepción están tratando de hacer que Santa Faustina le dan el título de doctora de la Iglesia. Están juntando firmas y con el favor de Dios se va a poder hacer. ¿Ya? Yes, sir. Hay mucho más, pero no tenemos más tiempo. Sí, es suficiente. Creo que ha sido bastante. Un buen repaso a toda esta historia tan providencial, en donde se ve la mano de Dios, los fundamentos de la devoción, de la Divina Misericordia, cómo surgió todo. Y en fin, nada más que yo creo que podemos dar gracias a Dios y quedarnos con uno de los mensajes, que lo que dice
Necesitamos la confianza, que el Señor lo que quiere es que tengamos confianza para poder recibir todas las gracias que nos quiere dar, ¿verdad? Sí. Eso es lo que necesitamos más que nada, la confianza. Si no tienes confianza, no te puede dar nada. Una monjita que conozco dice que la confianza es una mano abierta. Tienes que tener confianza con la mano abierta para que Dios te pueda poner algo. Si no tienes confianza, tienes la mano cerrada, no puedes recibir. Efectivamente, abrir el corazón a Dios y cenar con Él, como dice, que quiere cenar con nosotros. Bueno, y estar dispuestos a subir al Calvario, ¿no? Hasta el final, de la mano de la Virgen. Y no sé, ¿algún último mensaje que quieras transmitir? La confianza, que sigan teniendo confianza a Dios, que por ejemplo yo me pongo a pensar todo lo que está pasando ahorita en el exterior, en los países, en la iglesia. No debe de afectar tu vida espiritual porque es tu vida interior, ¿verdad? Entonces, hazte cuenta que métete en una burbuja y todo lo que pase afuera que no te afecte tu vida interior. Ahí donde está Dios en tu corazón. Sí, tú, no sé si recuerdas que hace poco precisamente yo hice un vídeo que hablaba sobre eso, que lo titulé como que solamente una confianza infinita en el Padre es lo que nos dará la victoria en esta batalla final. Pues estamos ante la batalla final, necesitamos esa confianza infinita, y se lo vamos a pedir a la Santísima Virgen María con la oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Okay. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por esta catequesis de hoy y te emplazamos a la siguiente, a ver qué tal la siguiente en esta serie de catequesis sobre Santa Faustina Kowalska y la Divina Misericordia. Con el favor de Dios, la otra se va a tratar de cómo usar el diario para la Cuaresma, para meditar con Sor Faustina. Estupendo, estupendo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Muchísimas gracias a ti.